Es la guerra más acabada, compleja e inmisericordia contra Venezuela. Su objetivo es destruir el país y adueñarse de sus recursos naturales. La resiliencia y reinvención de los venezolanos y venezolanas asombran al mundo. Hoy, en el mapa. Conoceremos más de Venezuela. Guerra económica, resistencia y recuperación. El 8 de marzo de 2015, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, firma la Orden Ejecutiva 13.692, en la cual se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. La aplicación del decreto inicia con medidas coercitivas unilaterales contra 7 altos funcionarios públicos del área de seguridad y orden público por contener las acciones violentas en Venezuela en el año 2014, 6 de ellos militares. Es la agresión más grande que ha hecho los Estados Unidos contra Venezuela en toda su historia, que surge de la desesperación. Hay desesperación aquí, mucha desesperación, impotencia, porque no quieren entender la realidad de la Venezuela revolucionaria y bolivariana, de la Venezuela socialista y chavista. El decreto Obama asienta las bases jurídicas para las posteriores medidas coercitivas contra Venezuela. Su orientación económica busca provocar sufrimiento en los ciudadanos a través de la asfixia financiera. Forma parte de la guerra híbrida que utiliza medios convencionales y no convencionales para alcanzar sus objetivos. A fin de comprender el impacto de la guerra económica contra Venezuela, la resistencia de los venezolanos y el proceso de recuperación, conversamos con dos Luises. Profesor de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Luis Delgado Arria, vicerrector en investigación, y Luis Gabasut, psicólogo estudioso del tema económico. Es una guerra que no solamente ataca ataca la capacidad de adquirir los bienes para la vida, es decir, ataca la materialidad, sino que también nos ataca la subjetividad. Entonces, para entender lo que es la complejidad de esta guerra, hay que entenderla desde una perspectiva dialéctica, es decir, cómo cuando a ti en tu casa te falta la comida, la medicina, la capacidad de darle recreación, la capacidad de comprar los productos de limpieza, de trasladarte, etc. Cómo cuando falta todo eso o hay grandes precariedades para tú satisfacer las necesidades básicas de tu familia, cómo eso construye una nueva subjetividad en ti como ser humano, en nosotros como seres humanos. Porque no somos seres económicos por un lado, sociales por el otro, psicológicos por el otro, espirituales por el otro, sino que somos una sola unidad, indisoluble, imposible de desmenuzar. Lo que se busca es tener una victoria, conseguir algo por la fuerza o algo forzoso sobre ese país. En este caso es lograr derrocar gobiernos nacionalistas, proclives a la soberanía, a la defensa de los recursos naturales, a la defensa de la identidad cultural, ¿no? A la autodeterminación de los modelos de sociedad y de los modelos económicos que nos queremos dar como pueblo, como país, derrocarlos y colocar en su lugar gobiernos títeres proclives a los intereses del país atacante o del grupo de países que han orquestado la guerra híbrida en contra de ese país. Países concretos, tenemos el caso, por ejemplo, en Libia, lo que ocurrió en Libia, ¿no? El caso, por ejemplo, en Bolivia, lo que ocurrió en Bolivia con el golpe de Estado también, se generaron esas condiciones de inestabilidad económica. En fin, cualquier país donde haya ocurrido una revolución de colores, en Ucrania se generó esto también en 2014 para generar el golpe de Estado que luego, ¿por qué? Porque condujo, digamos, se generaron las condiciones propicias a través de guerra económica. Y también guerra económica se produce también a través de sanciones.
A pesar de que el propio Obama declara en una entrevista un mes después que Venezuela no es ninguna amenaza, persiste el decreto. Con Donald Trump, las mal llamadas sanciones crecen como la verdolaga. En agosto de 2017 emite la orden ejecutiva 13.808 contra la principal industria del país, PDVSA. Se inicia un cerco financiero y jurídico para evitar transacciones de todo tipo. La Unión Europea se suma a la medida estadounidense y en la actualidad el país tiene 947 medidas coercitivas en su contra por razones estrictamente políticas. En la guerra cognitiva y económica, el ataque es fundamentalmente contra la mujer venezolana. Cuando a la mujer se le quita toda la base material para poder cumplir con su labor histórica, ¿verdad? Cuando no tienen la comida, la medicina, las capacidades de transporte, de pagar el colegio, etc., se construye un ataque contra el protagonista de la salud espiritual, material, de relaciones, social, que tiene la sociedad venezolana. Entonces, al someterte a condiciones materiales extremas, de privación continuada, sobre todo de proteína, pero también de todo lo demás, de medicina, etc., se construye una subjetividad acorralada, una subjetividad que se ha descubierto que solamente esto, otro experimento descubrieron que la privación de proteína de calidad durante largos periodos, ¿verdad?, que ha sido el caso de Venezuela, construía una subjetividad humana que tenía básicamente dos resultados. El primero es incapacidad para entender en qué circunstancia presente te encuentras. Y la segunda, imposibilidad de proyectar cómo va a ser el futuro. Entonces, esa subjetividad es la subjetividad perfecta para crear las condiciones de un país, lo que llaman un Estado fallido, una sociedad fallida, un país sin sentido de futuro, sin sentido de por qué vivir, sin sentido, en definitiva, de por qué luchar. Sin embargo, durante la era de los gobiernos del presidente Chávez, nosotros afortunadamente gozamos de una holgura económica que nos venía dada por la renta petrolera fundamentalmente. El presidente Chávez sentó las bases para ir transformando el modelo económico, la conducta económica de los agentes, de los actores económicos acá en el país, y luego, a raíz de su muerte y el advenimiento del presidente Maduro, se generaron condiciones muy fuertes de ataque económico contra el país que comenzó, nosotros en una investigación que realizamos determinamos que comenzó en el año 2012, que fue cuando comenzó a dispararse la brecha de manera incontrolable entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Entonces se generó la condición para una hiperinflación inducida porque Venezuela, siendo una economía hiperdependiente de importaciones, evidentemente se ve muy afectada por el comportamiento del tipo de cambio, que es el medio de pago para poder adquirir todas las importaciones necesarias para el funcionamiento de la economía interna. A pesar de las bonanzas financieras y los intentos del comandante Chávez, el país no se industrializa. Los agentes económicos sustraen las divisas petroleras y el capital se fuga. Al regreso de la pausa, la guerra económica fue por la manipulación del tipo de cambio. ¿Cómo comienza la guerra económica contra Venezuela? La guerra económica fue por la manipulación del tipo de cambio, ¿no? Y luego atacaron también directamente al Bolívar con muchas estrategias, incluyendo la desaparición del efectivo, la bicicleta cambiaria a través de la frontera con Colombia, etc. Para eso crearon unas páginas web que se constituyeron en marcadores de referencia del tipo de cambio en nuestra economía. La primera fue la lechuga verde, que luego se transformó en Dollar Today, y luego vinieron muchas otras, incluso todavía existentes, que son las que se abrogan la potestad de establecer un tipo de cambio según un comportamiento y unas metodologías que no son ni rigurosas, ni científicas, ni técnicas, pero que la gente
la mayor cantidad posible de personas a través de la guerra cognitiva le dan credibilidad a esos indicadores del tipo de cambio paralelo. Luis Delgado señala que el psicólogo Jean Piaget, en su teoría de desarrollo cognitivo, distingue varios procesos de la cognición. Percepción de la realidad, percibida con atención. Capacidad de procesar toda la información para la construcción del conocimiento con base en la memoria histórica y la capacidad de responder a la circunstancia. La guerra cognitiva, en mi opinión, está dirigida a robarnos 5 Cs, la llamo yo. La C de los capitales. Fíjate que nos han impedido el acceso no solamente a nuestras propias reservas internacionales, nuestro oro, sino también la capacidad de crédito, ¿no?, en otros países. La C de las corporaciones. Fíjate que hubo una orden para que todas las transnacionales de todo Occidente salieran de Venezuela. Secuestraron también la C de los cerebros, y fundamentalmente de los cerebros jóvenes. Primero hicieron una primera oleada donde se intentaron llevar, eso fue programado, fue una política programada de llevarse todos nuestros médicos, paramédicos, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros especialistas en informática, en redes. Después hicieron una segunda línea donde empezaron a llevarse los linieros de las empresas eléctricas, los que trabajan en tomografía, los técnicos en tomografía, todo el personal paramédico, todos los profesores universitarios de alto nivel, etc. Y después llegaron una tercera ola donde apuntaron a llevarse a todos los jóvenes porque la idea era explotarlos y poner a trabajar jóvenes que estaban haciendo carreras universitarias, a atacar la cultura venezolana y, por último, la capacidad crítica, que se produce a través fundamentalmente de la comunicación. El caso es que la guerra económica opera siempre paralelo a una guerra cognitiva, junto con otras guerras como guerra cibernética, la guerra geopolítica, que es la presión diplomática, el lawfare, que es la guerra jurídica, ¿no?, la judicialización de la política. Todo eso confluye en una guerra híbrida propiamente definida para siempre un objetivo geopolítico muy claro, o incluso un objetivo económico, como el caso de la intervención de Elon Musk en el derrocamiento del golpe de Estado en Bolivia. Después de las mujeres, los jóvenes son la segunda víctima de la guerra cognitiva y económica contra Venezuela, el denominado bono demográfico. El bono demográfico es la capacidad que tiene un país para tener una base de trabajadores en edad productiva que permitan mantener a las personas de la tercera edad y a los niños que todavía no tienen capacidad de producir. Esa operación se cumplió. La inducción de credibilidad o de credibilidad económica viene dada también por la guerra cognitiva. Su impacto en la afectación directa puede ser muy importante. No solamente la afectación directa por la destrucción de infraestructuras, el ataque a la prestación de servicios públicos como la electricidad, los suministros de agua, el ataque a las instalaciones petroleras, el ataque a las refinerías, los sabotajes internos que se hacen desde dentro de las mismas empresas fundamentales o estratégicas para la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, a través de saboteadores que, inducidos o influidos por la guerra cognitiva, se prestan para cometer esos actos. Todo esto afecta materialmente la economía venezolana con pérdidas de 1.000 millonarias, como la ocasionada por los paros patronal y petrolero entre 2002 y 2003, en el cual se induce a la paralización de la industria petrolera, principal fuente de divisas. Sabotearon el cerebro electrónico, de ahí viene también, sé que las guerras cibernéticas no son nuevas, ¿no? Ese ataque se fue valorado en su momento con pérdidas valoradas en más de 20.000 millones de dólares, no solamente el sabotaje y paro petrolero. Hay afectaciones más allá de lo tangible, como el clima de inversión, la confianza que inversionistas nacionales y extranjeros tienen en un país y su economía. Y si tú induces condiciones permanentes de desestabilización, de acontecimientos violentos en la calle,
de problemas de inestabilidad macroeconómica porque el tipo de cambio está inestable o la inflación está inestable, más otros indicadores. Entonces, cuando tú generas ese tipo de condiciones, generas un clima que es totalmente contrario, negativo y ahuyenta las inversiones. En Venezuela, ese clima es bombardeado desde 1999. Nada más en estos últimos 10 años, el presidente de la República hacía un cálculo que le pasa al Ministerio de Economía. Decía, alrededor de 830 mil millones de dólares es el resultado de lo que nos han robado y de lo que nos han impedido producir en estos últimos 10 años. Entonces yo estuve haciendo la cuenta, ¿cuántos 830 mil millones de dólares? ¿En qué edificio podría caber en billetes de 100 dólares 830 mil millones de dólares? Y solamente hay un edificio con esa capacidad. Realmente no es un edificio, es la pirámide de Keops. Es una pirámide que creo que tiene, no sé, como 70 metros de alto, como 30 metros de ancho. Todo eso lleno de billetes de 100 dólares. Eso es la fortuna que nos han arrebatado para después decirnos que aquí no hay futuro. Al regreso de la pausa. Hemos hecho el milagro de que Venezuela resista. En el año 2012, hay alrededor de 900 filiales de empresas extranjeras instaladas en Venezuela. 600 de ellas estadounidenses o de casa matriz estadounidenses. Con la guerra económica, casi todas se van por varios años. Estamos hablando de Procter & Gamble, estamos hablando de las ensambladoras de vehículos, estamos hablando de empresas de alimentos, estamos hablando de distribuidoras. Es decir, las que integraban el ranking, las 100 más grandes empresas del ranking Cadivi. Los efectos de las sanciones económicas los podemos señalar con algunos datos. Exclusión de Venezuela del sistema financiero internacional. Imposibilidad de importar insumos médicos, alimentos, productos y repuestos de cualquier índole negociados en dólares o con algún componente estadounidense. Hiperinflación histórica. 2 reconversiones monetarias del bolívar. En 2019, tras la autoproclamación de un desconocido diputado como presidente en una plaza pública, ocurre expoliación de las empresas monómeros en Colombia y robo de Citgo en Estados Unidos. 93 cuentas del Estado venezolano bloqueadas en el extranjero con más de 20.000 millones de dólares. Retención de 31 toneladas en lingotes de oro en el Banco de Inglaterra, equivalentes a 2.000 millones de dólares. Caída de los ingresos petroleros venezolanos a 700 millones de dólares en 2020, en plena pandemia del COVID-19. De 2015 al 2022, la caída del Producto Interno Bruto se traduce en una pérdida de más de 642.000 millones de dólares. ¿Por qué la obsesión contra Venezuela? Parte de la explicación está en el sistema de vida y la enorme deuda externa de los Estados Unidos. En la faja petrolífera del Orinoco, yo estuve calculando cuánto dinero hay si los tradujéramos los barriles. Hay 303 mil millones de barriles de petróleo bajo la faja petrolífera del Orinoco. Si nos traducimos eso si lo monetarizamos, esos son de 32 a 33 billones de dólares. Por eso el ensañamiento contra nosotros, porque somos la base material con lo cual ellos pueden pagar su deuda. La deuda total de Estados Unidos, que es una deuda, por supuesto, impagable, está alrededor de los 32 billones de dólares. Aquí hay más en reservas petrolíferas, es decir, con la faja petrolífera del Orinoco ellos podrían pagar toda su deuda. En la gestión de la crisis económica, las alianzas internacionales del gobierno de Venezuela son fundamentales. Numerosos acuerdos en diversas áreas con países como China, Rusia, Cuba, Irán, Turquía, les permite timonear el país en medio de la férrea tormenta. La crisis también se constituye en una oportunidad para apalancar el cambio de modelo económico de monoproductor a diversificado. Algunas medidas tomadas son: en 2018, definición de la agenda económica bolivariana con 18 motores productivos.
Se aprueban textos legales como la ley antibloqueo para permitir la inversión extranjera. En 2021 se flexibilizan los controles de cambio, se permite una dolarización informal. Se apoya el surgimiento de emprendedores, artesanos y creadores. En 2022 se lanza las 3R.net, resistencia, renacimiento y revolución. Se reabre la frontera comercial con Colombia. En 2023 se formaliza la solicitud del ingreso de Venezuela al Grupo BRICS. Se crean las primeras 5 zonas económicas especiales. En 2024, el presidente Nicolás Maduro presenta ante la Asamblea Nacional la implementación de las 7 grandes transformaciones, partiendo de las 3Rs.net en los ámbitos económico, político, social, medio ambiente, paz y seguridad y geopolítica. Al salir los monopolios y oligopolios, una miríada de emprendimiento, una miríada de pequeños y medianos empresarios nacionales que se tuvieron que quedar acá en el país y afrontar la crisis, comenzaron a tener la iniciativa. Este fenómeno se ve con mucha fuerza en el caso del emprendimiento en todas las áreas de actividad económica, pero con mucha fuerza lo que está ocurriendo en el sector agrícola en Venezuela en este mismo momento, que está catalogado bajo la categoría de milagro. Ya se habla del milagro agrícola venezolano. Nosotros tenemos un abastecimiento de alimentos nacionales propios de más del 90% y en muchas áreas, en muchos rubros, estamos generando suficientes excedentes para la exportación, que ya se está exportando. Y eso es un fenómeno que ha ocurrido en plenas condiciones de hiperinflación, restricción del crédito, problemas de alcabalas en las carreteras para el traslado de los alimentos, ¿no? Las medidas irregulares, los obstáculos de corrupción, todo ese tipo de cosas que atacan fuertemente y obstaculizan fuertemente el desarrollo agrícola en Venezuela y de ese tipo de sectores de actividad económica. Algunos resultados del Plan de Recuperación Económica de Venezuela son: estabilización del tipo de cambio bolívar-dólar, desaceleración importante de la inflación, leve repunte en la caída de producción petrolera, abastecimiento total de los productos básicos alimentarios y otros rubros, aumento de la capacidad adquisitiva de los venezolanos, aumento de la recaudación fiscal en 2024, 45% más elevado que en el 2023. Crecimiento sostenido de la economía a partir del segundo trimestre de 2021. Es un milagro, producto de un plan maravilloso sobre la base de la resistencia de un pueblo que se negó a rendirse. Hemos hecho el milagro de que Venezuela resista, y eso es producto del trabajo milagroso de todos ustedes, de todos nosotros.